Muy buenas tardes, Tati y yo feliz y agradecidas de que nos prefieran cada sábado a esta hora en esta entrega de 2x3 en salud. Bienvenidos y le ofrecemos un programa maravilloso este día. Buenas tardes, Tati. Buenas tardes, Doris. Muchísimas gracias a ustedes que nos hacen el favor de dispensarnos su atención todas las semanas a esta misma hora. Eso no tiene precio para nosotros, de verdad. Así es, lo valoramos muchísimo y le agradecemos. Así es. Esta semana, Tati, y todos estos días vemos que hay deficiencia o dificultades nuevamente en nuestro sistema de salud con podríamos decir, brote de enfermedades respiratorias. Sí. Que vemos que ha ido aumentando mucho. Sí, dicen los neumólogos que hasta el 80%, que prácticamente el 80% de los servicios, emergencias, ingresos en los hospitales es por problemas respiratorios. Eso toca para esta época. Sí, se espera siempre. Pero se ha incrementado por factores medioambientales como el vertedero de Jaina. La humareda. La humareda de Jaina, esa quema de basura, esos fuegos pues han incrementado. Y en este momento es imposible conseguir una cama en la unidad de cuidados intensivos de cualquier clínica u hospital. Exactamente. Hablar que lo de las afecciones respiratorias se suma al dengue. Al dengue. Porque aunque en estos últimos días se ha bajado un poco el tema del dengue, eso no quiere decir que la incidencia de esta enfermedad no continúe siendo alta a nivel nacional. O sea, los casos siguen llegando a los centros de salud en una menor proporción, no mucha, no muy baja, pero que si se suma esto a lo de las afecciones respiratorias, pues volvemos a tener la misma situación difícil. Así es. Tanto en emergencia como internamiento en los centros de salud públicos y privados. Esta semana, Doris, a propósito de ese tema, yo hablaba con un emergenciólogo que tiene una función importante en el sistema de salud, y él me decía, en algún momento aquí el sistema tendrá que enfrentar el tema, por ejemplo, de clínicas privadas, sin ninguna preparación, que ingresan personas que tienen una gravedad determinada, pero no están preparados para eso y retienen. Entonces ese paciente termina rebotado a los centros hospitalarios. Eso es muy grave. Y la complicación es aún mayor, como decías al principio, Tati, cuando ese paciente requiere de ser ingresado en una unidad de cuidados intensivos, cuidados críticos, como se llaman. Ahí es que las dificultades, porque tú ves centros privados muy bonitos, muy grandes, que han crecido muchísimo, que han ampliado muchísimo, pero cuando el paciente se complica y requiere de esa atención especializada, ellos no tienen unidades de cuidado intensivo. Vamos a culparlo a ellos y vamos a culpar el sistema, porque se supone que aquí debe habilitarse un centro y que debe haber una supervisión para saber si ese centro está en capacidad o no de atender un paciente. Si un centro del tercer nivel debe tener una unidad de cuidados intensivos, de cuidados críticos, entonces eso es grave. Esta semana, por ejemplo, tuve que hacer gestiones para el familiar de una colega y finalmente lo conseguimos en un hospital. Entonces, para esa clase media le cuesta trabajo de la clínica al hospital. A veces que privilegiamos la clínica, pero no están preparadas. Entonces, en sentido general, eso el sistema tiene que revisar. Yo pienso que sí, que eso es una de las acciones inmediatas que debe abocarse el sistema, porque no es solamente, es como que no se hace un poco el loco, vamos a decirlo así, las autoridades en cuanto al sector privado. Y no, como si salud pública no funcionara para el sector privado, cuando es el órgano regulador del sistema. Es el órgano regulador, el que tiene que vigilar, que hacer las normas y hacer que se cumplan. Así es. Y las leyes están muy claras, la ley 4201, Ley General de Salud, lo dice muy claro, el Ministerio de Salud Pública es el rector del sistema. No habla que del sector público, habla del sistema público y privado. Así es. ¿Qué te parece, Doris, si nos vamos a unos mensajes comerciales y venimos con un programa que a nosotros de antemano, antes que se desarrolle, nos gusta mucho porque trata del ser humano? Así es, diferente. Un programa que no va a estar basado necesariamente en los conceptos tradicionales de salud, sino en toda esa arquitectura que es el ser humano, ¿verdad? Así es. Pues entonces nos vamos a comercial y regresamos con nuestras invitadas de la tarde. 2x3 en salud. Continuamos en 2x3 en salud y tenemos con nosotros a dos invitadas muy especiales porque van a tratar temas maravillosos. Tenemos a Ana Valdés. Ana es especialista en dirección de personas. Y tenemos también a Luceta Fernández. Luceta es logoterapeuta. Ustedes dirán, vamos a ver de qué se trata eso. Nosotros también queremos saber de qué se trata. Bienvenidas, chicas. Muchas gracias. Gracias. ¿Cómo se siente? Vamos a comenzar con Luceta.
que es logoterapeuta. ¿Con qué se come eso, verdad? Sí, porque es que siempre me preguntan, Luceta, ¿con qué es que se come tanto la logoterapia como la tanatología? La tanatología, exactamente. Extraño el término para nosotros. La logoterapia es la tercera escuela vienesa de psicología, la del doctor Víctor Emil Frankl, médico psiquiatra, que murió en la década pasada, y en 1990 y algo, así 91. ¿Dónde? En Viena. Frankl murió en Viena, sí, que era su tierra natal. Entonces el doctor Frankl, sobreviviente de los campos de concentración, formó la escuela vienesa, la tercera escuela vienesa, la logoterapia. Cuando él se dio cuenta lo que había sucedido con él en los campos de concentración, cuando él vio que lo había acompañado a él a salir vivo del campo de concentración y viendo también, observando a otras personas que estuvieron inmersas en los campos, que los acompañó a salir adelante. Entonces, de ahí él dice, bueno. ¿Ya era médico cuando entró? Claro, sí, claro, él era médico. ¿Tenía herramientas entonces? Sí, sí, pero cuando estamos en esos momentos, esas en realidad no son las herramientas que nos acompañan a salir. De hecho, Frankl en su libro El hombre en busca del sentido, dice que él se dio cuenta que los que salieron vivos del campo de concentración no eran ni siquiera los más fuertes físicamente, sino los que se habían ocupado de su vida interior antes de entrar al campo de concentración. O sea, que dentro es eso es lo que te ayuda a salir de situaciones. Exactamente. Entonces, él dice, lo que acompaña al hombre en realidad a salir adelante es el sentido, encontrar un sentido. Una razón. Exactamente, el sentido de su vida, el sentido de lo que le pasa, eso es lo que lo acompaña, encontrar un para qué. Y él encontró ese para qué. Cuando él estaba en el campo de concentración, él decía que él soñaba con regresar a su familia y con regresar a su esposa, que de hecho no regresó porque todos murieron. Entonces, él decía también que hay dos formas de encontrar un sentido, que es o alguien a quien amar o una labor que realizar. Un sentido. Exactamente. Esos son las dos caminos para encontrar un sentido. De hecho, cuando él sale, toda su familia había muerto, menos una hermana, la que reencuentra años después. Y Frankl tiene que empezar desde cero. Entonces él dice, bueno, yo quedé vivo para algo. ¿Para qué fue? Entonces ahí es que él se pone a mirar y forma la tercera escuela vienesa de psicología. Son personas con una capacidad de resiliencia que es un sí, tremenda, tremenda. Y te voy a decir algo, el gran aporte de Frankl a la psicología es la dimensión espiritual. O sea, él dice, mira, si bien el hombre es un ser biológico, es un ser emocional, es un ser social, también es un ser espiritual. Y desde esa dimensión espiritual, que él dice que ni enferma ni muere, es de donde sale lo mejor del Estamos ser hablando humano. De espiritualidad, no de religión. No, para nada, no de religión. No de o sea, de espiritualidad, de ese algo que el ser humano tiene, y que incluso los filósofos griegos hablaban de ello, que lo diferencia de las otras especies y que decían los filósofos griegos, al parecer es de origen divino. Así es. Ana, nosotros cuando nos maquillaban a todas, cuando ponían un poquito más bonitas de lo que somos, hablábamos de, Doris y yo específicamente, de que cuando éramos adolescentes uno veía un mundo convulso, eran las grandes guerras, los grandes dictadores habían terminado o estaban por terminar o los estaban por tumbar en América Latina. Pero vemos un mundo todavía a esta altura de nuestra vida convulso. El hombre, en sentido general, el ser humano, como en desubique. Las sociedades cargadas de violencia. ¿Qué ocurre con el ser humano? Ese es un tema que sé que te apasiona. ¿Qué ocurre con nosotros? Las situaciones políticas, las situaciones adversas, ¿cómo el ser humano se recicla en medio de todas esas situaciones adversas que vive la humanidad hoy día? Interesante planteamiento que haces, Altagracia. Mira, yo pienso, normalmente, y uno lo ve desde el punto de vista de uno como persona, cuando tú te enfrentas a los momentos de mayor reto, de mayor dolor, uno saca de abajo. Yo pienso que en este momento la gente, en sentido general, anda en automático.
O sea, no hay una conciencia de uno. Entonces, se han priorizado otras cosas. En el caso de nosotros, por ejemplo, o las mujeres profesionales que estamos en la calle, que sacamos poco tiempo para la familia. Y uno dice, sí, pero el poco tiempo es de calidad. Sí, pero se usa mucho el término de calidad. Exactamente, pero a veces no podemos ir a una actividad del colegio de nuestros hijos, porque en el caso usted de periodista, en el periódico tengo cierre y tengo... Entonces, vamos priorizando cosas que cuando llegamos a esta edad de 40, claro, porque esta es la década de los 40, las cuatro que ¿Ustedes están en 40? Aquí. Ay, Dios. Yo estoy en 30 y pico. Cuando llegamos a los 40, vemos y echamos una mirada hacia atrás y decimos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en ese camino? ¿Cuántas veces estuve ausente y debí estar presente? Te lo digo en el caso de mi hijo mayor, en el momento que se graduó de bachillerato, y él es un hombre de 32 años, en el momento que se graduó de bachillerato, yo no pude estar en el acto de graduación. Él fue con su abuela y su papá, porque yo tenía un trabajo que me demandaba un 24/7, como dicen. Y mi hijo, hoy es hoy, me dice, mami, tú no tuviste mi Te lo graduación. reclama, por supuesto. Entonces, ¿cómo retomamos eso con lo que tú me planteas? Nosotros los seres humanos tenemos que hacer conciencia de nuestras prioridades. O sea, ¿cómo administrar la persona, como dices tú, que es tu especialidad? ¿Cómo la administramos? Exactamente. Lo primero es que tiene que existir un equilibrio, mente, cuerpo, espíritu. Y ese equilibrio debe de ir en relación con tu parte social, familiar, profesional y tu ocio y diversión. A veces nos pasa a las mujeres que nos concentramos todo en trabajo y familia, pero no sacamos nuestro espacio. Para nosotras. Para nosotras. Para ese café compartido entre amigas, para ese sentarme en el cine a ver una película, para ese ir a visitar a esa tía que tengo años que no veo, pero ¿por qué no saco esa tarde para ir a compartir con mi tía y sentarnos a hablar de nuestras anécdotas, de lo que pasó en mi niñez? ¿Cuántas cosas de nuestra historia desconocemos por no sacar ese espacio? Entonces, es como reflexionar. Definitivamente, mi yo necesita otras cosas que no las estoy viendo, pero tengo que buscar. Pero no hay una sociedad, Luceta, que nos empuja a eso. No estamos empujados y no necesariamente la culpa, como dice un psicólogo amigo, no nos autoculpamos nosotros mismos, sino que hay una sociedad que nos va llevando como la carreta. Bueno, fíjate, si bien la sociedad nos empuja, porque es cierto, y también un sistema mundial, diría yo, exactamente, diseñado para eso, también es cierto que una de las máximas de la logoterapia es que el hombre es libre de asumir la actitud que necesite. ¿Te das cuenta? O sea, está bien, me empujan, pero yo soy libre de elegir si yo quiero seguir por ahí. ¿Y cómo yo sé, o sea, puedo yo determinar o qué hacer para decir, bueno, yo voy a hacer esto? Número 1, tomando conciencia. Eso es lo número 1. Segundo, teniendo clara tu jerarquía de valores. O sea, la logoterapia nos dice, que era también lo que nos decía Frankel, que nosotros necesitamos vivir una vida en valores. Necesitamos saber lo que está diciendo Ana. ¿Qué es lo primero para mí? ¿Qué es lo verdaderamente que tiene sentido para mí? En este caso, o sea, en mi jerarquía de valores, ¿dónde está posicionada, por ejemplo, mi familia? Pero puedo tener una vida en valores, como tú dices, y necesitar recursos para criar 3 hijos y tener que tener, valga la redundancia, 3 empleos. Claro que sí. ¿Cómo Entonces, hago? ¿qué yo necesito? Tratar de buscar el equilibrio. El equilibrio. Porque si bien es cierto que necesito trabajar, pero tengo que ser creativa a la hora de, por ejemplo, darle tiempo a mi familia. Yo te voy a poner un ejemplo. Perfecto. Yo el año pasado estuve mucho trabajo. Ya para final de año, que a mí lo que me encanta es descansar, dije, no, espérate un momentito. Me contrataron para unos talleres y tenía que ir a Santiago. Yo dije, Dios mío,
¿y ahora? Con este cansancio. ¿A mí me van a sacar la maleta en mi casa? Digo yo, no, pero tú vas a ver lo que yo voy a hacer. Entonces conversé con mi esposo y le dije, papá, mira, yo tengo que ir a Santiago a dar este taller, te pido, acompáñame, vamos, llévame, porque a mí no me gusta de todas maneras manejar en carretera. Ah, está bien, vamos. Entonces, ¿qué hicimos? Él fue, escuchó el taller y cuando salimos nos fuimos a comer juntos y nos dedicamos a pasear por Santiago. O sea, es el asunto de buscar el equilibrio. En buen dominicano, tenemos que buscárnosla. ¿Para qué? Aprender exacto, rejugar. A rejugar, para nosotros poder en este medio demandante de verdad poner énfasis en lo que de verdad vale la pena. Pero para eso lo primero es tomar conciencia y segundo, tener clara nuestra jerarquía de valores. Luceta, ¿cómo vamos adquiriendo eso? Cuando ese es jovencito, ¿se puede pensar así o son los años lo que nos llevan un poco más a ir madurando, a ir poniendo cada cosa en su lugar, a darle valor a ciertas cosas que en la juventud quizá no se la damos? Te voy a decir una cosa. Dice un refrán, que a mí me fascinan los refranes, la experiencia no se improvisa, pero te puedo decir que yo conozco jóvenes que son viejos. Ah, sí, sí, hay gente con espíritu, jóvenes con espíritu viejo. Y también, exacto, con formación, ahí, exactamente, Ana, porque nosotros como padres somos los que tenemos que acompañar a nuestros hijos a ir subiendo en la vida, dándole valor a lo que verdaderamente lo tiene. Y acompañar a nuestros hijos a hacer reflexiones. Señores, nosotros no ponemos a los muchachos de nosotros a hacerse preguntas, no los acompañamos a eso. Y el niño y el adolescente debe ir caminando, haciéndose preguntas, para que después la misma sociedad, la misma vida, no los engañe. En materia de salud, nosotros hablamos mucho, Ana, de deshumanización. En el caso del personal médico que cosifica al paciente, el paciente se siente también esa cosa que le va a pedir un favor al médico, al personal tratante. Pero hay un proceso de deshumanización creciente en la humanidad. Parecería una contradicción. ¿Tú me puedes explicar eso, por favor? Mira, el tema de humanización realmente a mí me apasiona, porque yo pienso que desde servir un café hasta atender uno de los casos de emergencias más graves que se le puede presentar a los equipos de emergencia, debe de llevar ese proceso de humanización. ¿Y en qué consiste la humanización? Exacto. Única y exclusivamente en la empatía, en usted ponerse en el lugar del otro. Cuando usted lo que hace, lo hace desde el punto de vista que es a usted, que usted está viendo reflejado en ese paciente, en ponerse ese cliente. En el zapato del otro. Ponerte en el zapato del otro, porque una cosa es la simpatía y otra cosa es la empatía. ¿Cómo la diferenciamos, Ana? Ok, la simpatía es, yo voy, Doris, ¿cómo estás? Qué bien. Exactamente, tú siempre estás simpática, siempre que yo te veo, buenos días, ¿cómo estás? La empatía es, Doris, supe que tu madre está enferma. Eso es más interno. ¿Cómo te puedo acompañar? ¿Cómo puedo estar contigo? ¿Cómo me puedo poner a tu servicio? Perfecto. Entonces, eso implica un poco de entrega y esa parte ustedes nos la van a responder después que regresamos de esta pausa comercial. Volvemos ahora con estas dos expertas. 2x3 en salud. Continuamos y ahora corresponde a Ana Valdés, que habíamos quedado en esos valores de empatía y simpatía. Tú definías cuál era una y cuál era la otra. ¿En qué nos ayuda la humanización, tener esos dos valores? Ayuda a que cuando tú estás en tu día a día, vamos a poner, por ejemplo, vamos a arrancar 6 de la mañana, estamos en el tapón. Sí, en el tapón de la capital. En el tapón de la capital, estamos en... O de Santiago, que es igual. Correcto. Viene un prudente imprudente y se te atraviesa adelante, ¿verdad? Te atraviesa adelante. Ya tú de una vez tu estrés comienza a dispararse. Claro. ¿Por qué? Porque tú tienes la misma prisa que tiene él, pero ya el imprudente llegó. Pero ¿cuántas veces podemos pensar qué urgencia tiene ese imprudente? Y no es justificando la imprudencia. No, claro. No es justificando la imprudencia, pero siempre nos vamos a me está afectando o está abusando, pero no
nos ubicamos, ¿qué puede estarle pasando? Hasta emocionalmente haber tenido un problema en su casa y salir, o sea, no sabemos en lo que anda el otro. Ana, ¿y la empatía se puede trabajar? Una persona que no sienta esa empatía, que no, pero puede trabajarla internamente al punto de llegar a realmente a sentirla, a vivir esa experiencia. Yo creo que hay 50-50. La empatía viene muy con los genes, porque hay gente que le sale eso con natural, la disponibilidad, pero hay formas de tú entender que si tú la adquieres, vas a tener mejora con terceros, porque la verdad es que nunca el tú ser empático te va a traer una negatividad de respuesta. Perfecto. ¿Empatía es sinónimo de solidaridad? No. ¿Son familias? No, porque son familias, pero no es sinónimo. No es sinónimo. Porque de solidaridad el dominicano en sentido general es muy solidario. Sí, entonces la solidaridad yo la veo desde el punto de vista más amplio. Soy solidario con una causa, con un tema, pero la empatía es la individualización. Perfecto. De ese... Digo que eso se puede hacer hasta por política, por ejemplo, aprender a ser solidario para dar cosas. Sí. Estamos en salud. Bueno, Exacto. Hay un tema que a mí me llama mucho la atención y que creo que en nuestro país todavía tenemos que trabajarlo mucho, y es el acompañamiento en caso de dolor. ¿Cómo manejamos eso? ¿Cómo manejar el duelo? Porque a veces una persona pierde a un ser querido y a los 2 días tiene que integrarse a su trabajo. Y te exigen como si tú no hubiese pasado por una situación difícil. Sí. ¿Cómo manejamos eso? Te pongo un ejemplo, perdóname, Luceta. Recientemente tuvimos el caso de la muerte de los adolescentes en San Francisco de Macorís. Un caso que impactó a la sociedad dominicana. Partiendo, por ejemplo, de ahí. ¿Cómo manejarlo? Bueno, mira, lo primero que tengo para decirte es que a nosotros los seres humanos, la palabra dolor, la palabra duelo, le salimos corriendo. Sí, de hecho, es una palabra tabú. Sí. El tema muerte es una palabra tabú, es un tema tabú. Entonces, no tenemos como la conciencia, tenemos que trabajar, mejor dicho, esa conciencia de que el dolor, de que la muerte, de que todos esos acontecimientos lo vamos a ver en nuestro día a día, porque desde que nacemos ya estamos caminando hacia dónde. Hacia el final, porque esa es la verdad. Esa es la ley. Entonces, fíjate, hay que crear una conciencia y hacer un trabajo grande para que la persona, para que las personas, para que la sociedad pueda manejar estos temas, para que la sociedad ¿cómo te puedo decir la palabra? Se mentalice, se solidarice, forme empatía con estos temas. Tú sabes, por ejemplo, el caso de los muchachos de San Francisco de Macorís, imagínate tú, o sea, eso fue algo que emocionalmente afectó para mí a un país entero. Devastó, la sociedad completa. Devastó. Para un país entero. Entonces, una madre, en este caso, suponiendo que trabaje, y que necesite ir a su trabajo, aunque creo que la ley contempla días por, pero imagínate tú, ¿cuánto tiempo va a pasar para esa mujer recuperarse? Entonces, ahí hay que ver muchas cosas, ahí hay que ver la parte de ese ser humano y también la empresa, por ejemplo, para la que trabaje, necesita también mirar eso en cuanto a esa persona. Pero Luceta, el dolor per se, es decir, cuando te pasa una tragedia de ese tipo y tú regresas al trabajo, no hay un revivir el dolor cada vez que se te acerca una persona, yéndonos al dolor específicamente, cada vez que alguien se te acerca y te abraza o te habla del tema, ¿qué pasa con esa persona que revive permanentemente ese dolor? Claro, porque mira, esa persona está con la herida abierta. Entonces, cada vez que alguien viene y le acuerda el tema o le dice algo, entonces esa herida empieza a sangrar. Por eso te dije, hay que crear conciencia. A veces es mejor un silencio acompañante que palabras dichas sin pensar. Porque nosotros pensamos, necesitamos educarnos en el duelo. Nosotros pensamos que ir a abrazar, que ir a decir algo es consolar.
y muchas veces es como si estamos fuera haciendo obligado todo a hablar. Sí, exacto. Y muchas veces estamos haciendo todo lo contrario, todo lo contrario. Entonces, lo mejor es, en este caso, abrazar en silencio, por ejemplo, o tal vez sencillamente decir, si me necesitas para algo, aquí estoy. Entonces, esa persona que está sufriendo decide si quiere conversar contigo. Y si quiere conversar contigo, lo único que yo puedo decir, escúchenla. No le digan nada. A veces la persona lo único que necesita es ser escuchada. ¿Hay técnicas para manejar internamente el duelo? Mira, el duelo lo primero es un proceso de sanación interior. Hay que vivirlo. Hay que vivirlo. Yo soy, lo voy a decir con esta palabra, alérgica a, por ejemplo, a cosas que yo escucho de herramientas para salir rápido del duelo. Por ejemplo, receticas. Mira, no hay receta. No hay receta. O sea, como una mujer que ha perdido su hijo, tú le vas a decir que salga rápido del duelo. El duelo es un proceso que hay que vivirlo, porque es un proceso de sanación, como dije hace unos minutos. Entonces, claro, el duelo tiene, o sea, si pasa ya de cierto tiempo, un tiempo muy largo, entonces ya pudiera ser que sea un duelo patológico y eso habría que mirarlo. Ana, pero hay unas personas más susceptibles al dolor que otras, porque he visto, por ejemplo, en familia, te voy a poner el caso de la muerte de mi madre hace 2 años. O sea, la muerte de la madre es una cosa increíble, nos duele, es nuestra dadora de vida, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, uno ve en mi familia hubo gente que tú sentías más el dolor que otra, o lo evidenciaba tal vez. Ahí está. No es que lo sientan diferente, o sea, es que y lo tú dices, ¿pero por qué? manifiestan O sea, diferente. casi patológico. ¿Qué ocurre con esas? Mira, el dolor, como decía Luceta, se vive de manera diferente y te lo voy a explicar con mi ejemplo. Yo perdí a mi papá cuando yo tenía 11 años. 11 años. Y el año pasado, Luceta incluso estuvo presente en una dinámica sistémica, fue que yo logré perdonar y entender por qué mi papá se había muerto. Mi papá murió de cáncer. Mi niñez fue acompañando a mi papá de clínica y hospital. Salía de una clínica, entraba a otra, o se iban fuera. Entonces, son cosas que dentro de la historia de uno, tú estás ahí y tú no sabes que tú tienes, pero yo no había perdonado, yo no había salido del dolor de mi papá durante todos esos años. Hace 2 años fue que yo logré decir, papi, nos dejaste, pero aquí estamos. Entonces, pero impacta más a una persona que a otra. Hay una susceptibilidad mayor. Sí, claro, impacta desde el punto de vista de tu relación con la persona. ¿Cuántas personas se nos van y nosotros tenemos tantas cosas pendientes? Que si lo hubiéramos hecho, si me lo hubiera... Que generalmente la gente se analiza después que el otro le falta. Yo no hice esto y debía haberlo hecho. Exactamente, concho. Entonces, el dolor está muy involucrado con cómo fue tu vida con esa persona en sus últimos momentos. ¿Por qué unas personas lloran mucho y otras sienten ese dolor pero no lloran? O sea, no les salen las lágrimas. En el caso de la muerte, por ejemplo. Sí, ahí está el tema emocional. Cada quien responde. El manejo de las emociones. El manejo de las emociones. Cada quien responde. Yo, por ejemplo, yo de todo me río. O sea, mi mamá los otros días se cayó en el baño. Yo no pude ir a reaccionar porque yo me reía. Es la manera. Y la gente te condena cuando haces eso. Claro. Entonces, las emociones cada quien las maneja diferente. Y yo misma me cuestionaba, ¿pero por qué yo me río si es un momento de...? Entonces, ¿por qué? Porque en mi historia de vida, el dolor me proporcionaban diversión para taparlo. Entonces, ahí está la respuesta. Como un mecanismo de defensa. Como un mecanismo de... Tú estás en este duelo, tú estás en este proceso, pero yo te llevo al cine, yo te paseo. El manejo con los niños y el dolor, en ese sentido, ¿qué es lo que se aconseja? Porque decía Ana eso, es verdad, y a veces creemos que quizás que los niños no sienten ese dolor y lo van acumulando, como hiciste tú, que fue muy tarde ya cuando te diste cuenta de lo de tu papá. Lo que pasa es que el niño pequeño, si está muy pequeño, no entiende bien qué fue lo que pasó. O sea, todavía no tiene ese concepto de muerte. Perfecto. No sabe lo que es. ¿A partir de qué edad? Exactamente. Más o menos como de los 4 años en adelante, 5 años en adelante, es que ya ellos más o menos pueden ver.
o sea, como pasó algo. Y la conciencia empieza más o menos como en los 7. Ahora, claro, si papá o mamá fallecen, entonces el niño pequeño, si bien no se da cuenta, o sea, de la muerte en sí, pero siente la falta, el abandono. Entonces ellos con lo que más o menos lo asocian es con que el abandono, me abandonaron. Entonces el niño llora mucho, pero llora por esa sensación, no porque entiende que murió. El tema de la muerte. Hay un dilema de si cuando se va un familiar cercano, ¿el niño debe llevarse o no llevarse a la funeraria? Claro que sí, debe llevarse. Debe llevarse, sí. Mira, los ritos funerarios cumplen una función. La función es la siguiente, o sea, ver, entender que esa persona no vuelve. Entonces, si el niño no se le lleva, ¿qué sucede? Generalmente tiende a decírsele, no, se fue de viaje. Se engaña. Exacto, se engaña. Eso no es conveniente. Eso no es conveniente. ¿Por qué? Porque quedan con la sensación de que va a volver. Siempre. Es más, es algo que los acompaña incluso hasta adultos. Lo que pasa con las personas desaparecidas, por ejemplo. Ese es el duelo. Déjame decirte que el duelo por los desaparecidos es un duelo que difícilmente cierra. Es más, se le dice el duelo ambiguo. Chica, hay un tema que lastima a la sociedad dominicana, que son los feminicidios. Esos huérfanos, o sea, ¿cómo ustedes han visualizado el tema del trabajo con familiares que por lo general no necesariamente son pobres? Ahí hay gente de todos los estratos sociales. Una orfandad por feminicidio, por la madre y el padre muerto, eso debe ser un dolor. Sí, es un dolor tremendo, no puedo decirte que no. Y te voy a decir una cosa, hay duelos que se convierten en patológicos y son difíciles de cerrar. ¿Por qué? Porque depende mucho incluso de la forma en que la persona murió. Claro. O sea, no es lo mismo que si la persona muere de muerte natural, así lo asesinaron. No es lo mismo. Y si fue en presencia de exactamente, niño. Imagínate tú. Tiene que tener asistencia psicológica. A dos familias en contra. Porque normalmente los feminicidios... Son dos duelos diferentes. Yo supongo que dos dolores distintos, pero que afectan a ambas familias. Y entonces cada quien va a estar primando sus prioridades y nadie hace un trabajo común para el beneficio mental y emocional de quien está en el medio, de quien está en el medio. La gente a veces dice, bueno, él asesinó, ¿verdad? Él asesinó a la esposa, pero ese tenía una familia también. Sí, claro, que es familia de esos hijos que están ahí. Exactamente. Así es. Checha, en sentido general, ¿ustedes ven la sociedad dominicana como una sociedad adolorida, lastimada, si se puede hablar en sentido general, o eso hay que particularizarlo? Mira, yo creo que la sociedad dominicana lo que hay es que hacer un trabajo de mucha conciencia. De mucha conciencia. ¿Para qué? Para que como que esas creencias y todas esas cosas con las que hemos venido desde siglos atrás vayan como evolucionando. Yo no te voy a decir que es una sociedad dolorida, no te voy a decir que no, pero sí te puedo decir que es una sociedad a la que le falta aprender mucho. Aprender mucho en cuanto a muchos temas, como por ejemplo el tema de la muerte y del dolor. Bueno, vamos a pedirle un permisito, nos vamos a una pausa y regresamos. Continuamos conversando con Luceta Fernández y Ana Valdés. Ellas son especialistas en manejo de dolor y en temas bien vinculados a nosotros como ser humano, como persona. ¿En qué otro momento? Hablamos de duelo generalmente cuando muere una persona, un familiar querido, pero ¿hay otros momentos en que el ser humano tiene que vivir un duelo? Claro que sí, un divorcio. Un divorcio, por ejemplo, si se nos muere una mascota muy querida, cuando los hijos se van de casa, cuando emigramos a otro país, cuando perdemos la salud. O sea, es un duelo. Es más, cuando vamos perdiendo la juventud, cuando perdemos un trabajo o tal vez cambiamos el estatus económico. Ana, cuando los hijos se van de casa, que ya llegan a esa etapa, uno como madre, como padre, sabe, bueno, es para su bien, porque quizás se van a una especialidad o se casan, o sea, ya empiezan otra etapa, pero no deja a la persona de sentir ese duelo y cómo manejarlo. Mira, justamente hace 2 años mi hijo mayor se casó. Y yo
dije, yo tengo que establecer una estrategia, a ver cómo es que yo voy a manejar este duelo, porque Sí. yo no puedo pasar por esa habitación y saber que esa cama no la van a usar más. Exactamente. Me mudé a un Y esa es una apartamento de realidad. 2 habitaciones. ¿Te mudaste? Me mudé. Ok. Yo dije, yo me voy a ir a un espacio más pequeño. Claro. ¿Por qué? Porque definitivamente el apartamento me quedaba grande, nada más me quedé con la hembra, Mucho espacio para limpiar. mucho espacio. Entonces yo dije, y se me hizo bastante fácil. Se me hizo bastante fácil en el sentido, claro, los hijos siempre están, pero primero me dio mucha tranquilidad porque tú sabes que los varones son de la calle. O sea, ya yo no tengo que estar pendiente a la 1 y la 2 de la que va mañana a a ver si llegar. llegó o no llegó. Ya tiene su familia, ya está en otra onda. Entonces, a este tipo de duelo hay que buscarle lo positivo que trae, Perfecto. lo que ellos van a asumir en su nueva Yo vida. recuerdo una persona que me decía días atrás, y me decía, ahora que yo estoy viviendo mi mejor etapa de mi vida, porque ya mis hijos se casaron, ya yo duermo mi noche completa. O sea, que Exactamente. también hay que verle Ver lo ese positivo aspecto, de ¿verdad? Claro. Pero esa Claro. parte, ahí, en el mismo espacio donde están Doris y tú, Ana, el aspecto del apego que desarrollamos, yo creo que las madres latinas y las dominicanas en particular, Nosotros, las ese dominicanas. apego, ¿cómo trabajar? Yo no sé si desapego, o cómo trabajar esa parte, las mujeres, sobre todo las madres, que somos tan madres. Mira, no es desapego, es entender que cada quien tiene su vida y tiene su Que no es mi camino bebé, aunque y su esté grande. experiencia. Entonces, partiendo de eso, uno no puede seguir con el maternalismo de imponerle a los hijos lo que uno quiere que sea. A los hijos hay que dejarlos. Y como decía Luceta ahorita, tú, cuando ellos te pidan contribución o colaboración o consejo o soporte, tú los das. Pero uno tiene que dejarlo que ellos trillen su camino. Su espacio, darle Trillen su camino. Claro. En su boda, por ejemplo, ahora ellos están esperando un bebé para el mes de noviembre. Yo al principio dije, bueno, vamos a organizar el baby shower, pero ellos decidieron no hacer baby shower Exacto. porque ellos dicen que eso es comprometer económicamente A al otros. que invitan. A otros, sí. Esa es su forma. Así es. Entonces, dije, pues no hay baby shower. Claro. Permítanme hacer una comida familiar para despedir el Y tú te estado de botas ese día, embarazo exactamente. y ya. Exactamente. Pero yo hice una comida, pero ellos no hicieron baby shower, ni permitieron hacer eso. Entonces, cuando uno comienza a respetar, no a inmiscuirse, entonces ese Hay es tu que ir aporte. aprendiendo desde que ellos van creciendo, van Claro. llegando A darle Claro. su espacio con conciencia. Ya tú hiciste tu siembra, tú sembraste. Ahora, si en lo que tú ves de esa siembra, tú entiendes que las cosas pueden ir por un mal camino, tú puedes tener una conversación de reflexión. Perfecto. Y es necesario buscar ayuda a las madres que, por ejemplo, le cuesta trabajo, Despegarse. entender que los hijos se fueron o que Claro los que hijos sí. crecieron. Hay madres que siguen diciendo los bebés, mi niño. No, claro y todo que eso. sí, ¿Cómo se claro llama que esa sí, parte? no, es que imagínate tú, una mamá que le diga a un hombre de 40 años todavía mi De que bebé, está fuerte. te das cuenta, es más, yo te puedo decir que yo conozco casos de personas de Nos 40 rompen el años que cordón todavía umbilical. viven en su casa, Sí, exacto, sí. no rompen el cordón umbilical y eso es totalmente antinatural, porque cuando un niño nace, ¿qué es lo primero que cortan? El El cordón. Ese cordón. Y aunque el niño todavía necesita cuidados, pero a medida que va creciendo, cada vez necesita menos de la madre y del padre. Entonces necesitamos tomar esa conciencia. Fíjense que esa es una de las palabras que a mí más me gusta. Tomar la conciencia de que necesitamos criar hijos que vuelen con alas propias, porque nosotros no nacimos para ser eternos. Y cuando nos vayamos de este mundo, ¿qué va a ser de ellos? Así O es. sea, creo que la mayor tranquilidad de un padre y de una madre es que cuando partan de este mundo sepan que sus hijos van a estar bien, que van a Claro, seguir claro. caminando. Bueno, nos queda un solo minuto Ana. para alguna sugerencia, Ana, Sí. al ser humano, cómo administrar su vida. Mira, nosotros justamente, fue esta mañana, porque esto se transmite sábado en la tarde, fue esta mañana que tuvimos un taller de las ganancias emocionales del dolor. Y este es un concepto son unos talleres
muy buenos para grupos de enfermeras. O sea, que del para dolor grupos, tú puedes ganar emocionalmente. exactamente, Claro, entender claro que tú vas a tener unas ganancias. Claro que Entonces, sí, para padres, cuidadores. A nivel de redes sociales está la Sociedad de Logoterapia. Dominicana de Logoterapia y Tanatología, está Ana Coach Coach RD, RD, Luceta Fernández también. ¿Ustedes tienen algún local o no? ¿O todo a nivel de en redes? Nacovis, en Nacovis, ahí nos pueden, previa cita, nos pueden contactar. ¿Los teléfonos? 849-912-5974. Ahí está, o señor, nos pueden entonces, escribir a nuestras redes sociales. Bueno, ahí está entonces nosotros sin desperdicio este programa. Le agradecemos muchísimo que hayan Gracias venido a a compartir ustedes. con nosotros. Sí. Esperamos que nos inviten de nuevo, que nos encanta. Claro que sí. Bueno, gracias y a nuestros amigos televidentes será hasta la próxima semana. Seguros Universal, la aseguradora líder en República Dominicana, presentó